Hola, bienvenido nuevamente a su canal Conociendo su Biblia. Soy Biglión. En esta ocasión entramos a la sesión 27 de nuestro estudio del libro de Apocalipsis, versículo a versículo. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 20. Antes, permítame agradecerle a usted por su apoyo y atención, suscribiéndose a este canal, tocando la campanita para que usted reciba notificaciones de este canal. También nos apoya usted obsequiándonos un like o compartiendo este material para que usted lo enseñe a otras personas y para que también le sea de utilidad a su vida. También queremos agradecer mucho de sus comentarios, los cuales nos ayudan a mejorar. Entramos ahora al estudio del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el cual nos habla del milenio, es decir, 1000 años del reinado de Jesucristo en esta tierra. Este capítulo considera de manera literal el milenio como un periodo de paz y justicia absoluta, donde Jesucristo gobernará con vara de hierro. Ahora bien, es un evento literal. Importante también observar que este periodo de paz y justicia solo confirma que el hombre es pecador por naturaleza, aún en las mejores condiciones. Vamos a ver el porqué más adelante. Y esto se ve claramente cuando Satanás, una vez que es desatado de su prisión temporal, recuerde que es atado 1000 años, Satanás, incita al hombre para rebelarse contra Dios. Este hecho constituye una prueba concluyente de que el ser humano sin Cristo no es nada. Entramos entonces de lleno al versículo 1 de este capítulo 20. Dice el texto: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Luego de la visión de tomar vivos al falso profeta y a la bestia y lanzarlos al lago de fuego, ahora ve el apóstol a un ángel descendiendo del cielo a la tierra con una gran cadena y con la llave del abismo, lugar donde están los espíritus o demonios, según nos lo indica el texto de Apocalipsis 9 del 1 al 6. Cabe destacar que dentro de la simbología bíblica, el hecho de que un ángel lleve consigo la llave del abismo indica poder y autoridad, en este caso otorgada por Dios, y en el caso de la cadena, esto significa que el ángel tiene la autoridad también dada por Dios, la autoridad y la capacidad para neutralizar a Satanás y atarlo por 1000 años. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este malvado personaje es el mismo que se menciona en Apocalipsis 12:9. Incluso en ese versículo se respeta el orden que es aludido en este pasaje escritural, donde este ser maligno es descrito con 4 títulos. El primer título es el dragón. Esta palabra no es lo que el imaginario popular conoce, es decir, alguien monstruoso, alguien horrible, que causa pavor. Más bien, su referencia es en relación a su carácter malvado, a su carácter bestial, perverso, feroz, despiadado, y un título que destaca sobre todo su carácter terrorífico. La segunda descripción o el segundo título que se le da en este versículo es el de serpiente antigua. Esta mención forzosamente nos lleva al inicio de la humanidad, es decir, al Edén, cuando Adán y Eva fueron tentados, y esta alusión tal vez se deba a su sutileza, a la astucia y al peligro que en sí
emana de la tentación demoníaca. Usted lo puede comprobar en el texto de Génesis 3, del 1 al 6. El tercer título es diablo. Es el título de diablo, cuyo significado, según la Strong 1228, quiere decir calumniador o chismoso. Esta descripción me lleva a pensar en Apocalipsis 12:10, donde usted recordará, donde se menciona como a Satanás o al diablo como el acusador de los hermanos, es decir, el chismoso que lleva los chismes o acusa a los hermanos. Y aquí hay una lección, cuidado con el chisme. El cuarto título es Satanás, que significa el opositor o adversario de Dios y por supuesto también a sus planes. El versículo en estudio, este versículo 2, nos dice que este ser malvado es atado o neutralizado por 1000 años, lo que habla en sí mismo de un tiempo definido. Y aquí la pregunta es, ¿por qué tiene que ser atado? Bien, para evitar que sigan engañando a las naciones en ese periodo de 1000 años. Y la pregunta es también, ¿puede ser atado Satanás siendo un espíritu? Bueno, primero tenemos que ver que la palabra atar del griego deo, del 12:10 de Strong, indica sujetar a alguien con fuerza. Y la otra parte es que no sabría contestarle si se trata de una cadena física o la mención de esta cadena se refiere a un antropomorfismo, es darle forma a algo. Lo que sí le puedo decir con toda certeza es de que Satanás será atado o neutralizado de manera tal que no podrá tener ninguna influencia en ese periodo señalado, es decir, en el tiempo de 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, considerando desde el verso anterior, es decir, el versículo 2, cuando nos dice que Satanás sería atado por 1000 años, vemos que el ángel enviado va a realizar 4 acciones en contra de Satanás. Número 1, lo apresa, luego lo arroja al abismo. Número 3, lo encierra. Y número 4, sella la prisión donde va a estar este ente demoníaco. Vamos a describir esas 4 acciones. Satanás, al ser aprendido, atado e inhabilitado, es incapacitado para librarse por sí mismo de esas ataduras. Luego de que es atado, es arrojado, literalmente quiere decir lanzado con violencia, según la palabra en griego que es baló, 906, lo es su Strong. Y después de que ha sido apresado, luego lanzado al abismo, ahora el ángel enviado cierra la puerta. Y como último acto, ya que una vez Satanás es encerrado para el propósito de que no engañe a las naciones que surgen después del Armagedón, esta prisión es sellada con un sello divino para que no salga o evitar cualquier intento de fuga. Es una acción muy a la usanza de aquel tiempo. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo fue puesto en la tumba, según Mateo 27:66, fue sellada esa tumba para que nadie se atreviera a romper esos sellos y dijeran, según el texto de la Escritura, que se robaron el cadáver. Esta encarcelación de Satanás será por 1000 años con el propósito de evitar que este maligno
engañe a las naciones. Y aquí la pregunta es, ¿a cuáles naciones? Debemos de partir de lo siguiente. Antes de la instalación del reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra, habrá un juicio para Israel, para las naciones también, y el pueblo de Dios, por supuesto. El pueblo de Dios, me refiero a Israel, con el propósito de manifestar quiénes son salvos y quiénes no. Y con ambos actos narrados en el los capítulos 16 al 19, terminar así con los enemigos de Dios. Entonces, recordemos que el capítulo anterior, ¿se acuerda usted del capítulo 19? Que menciona que los rebeldes a Dios físicamente fueron eliminados. Entonces, las naciones que aquí se citan, y en el versículo 8 se refiere a personas que no recibieron la marca de la bestia en el tiempo de la tribulación. Son personas que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces son pues de estas naciones todos los santos no transformados, pero tampoco glorificados, que logran sobrevivir a la tribulación y que en su momento ellos repoblarán la tierra. Es decir, los santos del rapto y los mártires de la tribulación se ponen aparte. ¿Por qué? Porque estos tienen cuerpos glorificados y transformados. A estas personas piadosas que salieron de la tribulación es a quienes se refiere este versículo cuando dice para que no engañas a las naciones. Son todas estas personas que surgen en la gran tribulación. Ahora bien, tales naciones son salvos, y repito, no transformados, que entrarán y gozarán de las bendiciones del reino milenial, pero una vez cumplidos esos 1000 años, Satanás vuelve a ser suelto. Y aquí la pregunta es, ¿por qué, si Satanás ya estaba apresado, tiene que ser soltado por un poco de tiempo? Lo cierto es que estos santos no transformados, es decir, su cuerpo no transformados, que surgieron de la tribulación, se van a reproducir en el reino milenial. Usted lo puede constatar en el libro de Isaías, capítulo 65. Se reproducirán entonces en el reino milenial, y las nuevas generaciones que surjan de esas personas que pasaron al milenio tendrán que reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Y de estas personas, algunas serán engañados por Satanás, porque en su humanidad, aunque están en ese lugar ideal, no estarán exentos del pecado, pues sus cuerpos, recordemos, no son glorificados, lo cual pone en evidencia que el corazón del hombre es pecador por naturaleza. Y aunque esté en las mejores condiciones de vida, tanto espiritual, recordemos que ahí tienen a Jesucristo como Rey, y también las mejores condiciones físicas, recordemos que estarán en cielos nuevos y tierra nueva, es decir, en el milenio. Esta situación que en los versículos 7 y 8 se explica, es importante entonces considerar que con el establecimiento del reino milenial se cumplen todos los pactos. Y aquí queda demostrado que el hombre, aunque esté, lo vuelvo a decir, aunque esté en las mejores condiciones, si no tiene a Jesucristo, no hay cambios en su vida. La gran esperanza para los cristianos fieles que aguardamos su segunda venida es que cuando Cristo regrese y establezca su reino glorioso, será el preciso momento en que se restablecerán el orden de las cosas. Y ahí tenemos bastantes textos, usted los puede ver aquí en la pantalla,
bastantes textos, algunos de los bastantes textos que hay que nos dicen cómo será el tiempo milenial. Por ejemplo, algunos los voy a leer, Isaías 2, del 2 al 4, voy a leer alguna parte. Dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la batalla. Es decir, habrá paz. Ahí mismo en Isaías, el capítulo 11, versículo 8, dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pis, es decir, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Luego, allí en el 35, 7 de Isaías también dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cabañas y juncos. Es decir, habrá el reverdecimiento de Israel. Por ejemplo, también Isaías 31, 17 dice, esperanza hay también para tu porvenir. Le está hablándole Dios al pueblo de Israel. Dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esto ya está sucediendo. 47:9 de Ezequiel, y toda alma viviente que nadare por doquiera que entraren estos dos ríos, habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrase en este río. Está hablando, recordemos que el río Jordán alimenta al mar muerto, y esta es una profecía que también empieza a verse cumplida. En algunos lugares ya del mar muerto, algunas personas han descubierto vida, es decir, peces. Y podíamos seguir hablando de Zacarías, de Joel, de todos los profetas. Lo que sí hay que decir es que en este nuevo mundo, es decir, en el milenio y después la eternidad, para el pueblo de Dios, para sus santos glorificados, otra vez, para el pueblo de Dios y para sus santos glorificados, no existirá pecado. No habrá más guerra, no habrá muerte, ni lágrimas, ni dolor. Y ponga atención a esto. Nunca más extrañaremos el ahora, nuestro hogar. Y al final veremos su rostro. Y como dice el texto de Filipenses 3:21 y 1 de Juan 3:21, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Usted recuerde nada más cuando Él resucitó, cómo se presentó delante de sus apóstoles, aunque conservando las heridas. Él no estaba sujeto ni a tiempo ni a espacio, y tan así que Él mismo pidió de comer para convivir con ellos. Usted lo puede constatar en el último capítulo de Juan. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dentro de la simbología bíblica, el trono representa realeza y justicia. Aunque el versículo no precisa cuántos tronos, ni cuántos, ni quiénes ocupan esos lugares, sin embargo, veo que hace mención a los santos, a los creyentes glorificados, quienes tomarán ese lugar de autoridad para juzgar. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, 22 dice, hasta que vino el anciano de días. ¿Ves desde cuándo se está profetizando? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, es decir, a la iglesia, y llegó el tiempo y los santos, es decir, los santos de la iglesia, recibieron el reino. Recordemos que Daniel es un libro profético.
Otros comentaristas consideran que quienes se sientan en esos tronos son los 24 ancianos que se mencionan en el capítulo 4, versículo 2 en adelante, y algunos estudiosos de la palabra incluyen a ambos grupos. Sin ser dogmático, veo que a quienes les es dada esta facultad de juicio es a los santos de Dios. Y para analizar esta parte, debemos partir de la promesa hecha en Éxodo 19:6, donde indica que su pueblo Israel sería un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero resulta que Israel perdió ese privilegio debido a su apostasía. El libro de Jeremías, sobre todo, y el libro de Lamentaciones narra todo esto. Y ahora con esa promesa es para su pueblo que no era pueblo, es decir, la iglesia, y la iglesia se compone de judíos y gentiles, y con base a estos textos bíblicos, creo, por lo que veo aquí, los cristianos tendremos ese privilegio. Lo va a ir usted descubriendo conforme vayamos avanzando ya en estos últimos capítulos. Ahora analicemos los textos mencionados arriba, por ejemplo, de Daniel 7, 22 y 27. Es una promesa hecha a los santos que reinarán en el milenio. En Mateo 19, 28, Jesús responde con base a una pregunta hecha por Pedro en el versículo anterior, diciendo a Pedro, la piedra que ellos, los 12 apóstoles, aparte de su función como cristianos, juzgará también a las 12 tribus de Israel. Y luego, si usted ve 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice a los corintios que era una iglesia de gentiles, o en su mayoría de gentiles redimidos, que ellos juzgarán al mundo. Luego en Apocalipsis 2, 26 y 27 menciona enfáticamente que Jesús al vencedor, es decir, al fiel, al cristiano fiel, le dará autoridad y juicio sobre las naciones. Después, en Apocalipsis 3:21, el vencedor se sentará en un trono junto con Cristo. Y ahí tenemos varios textos, por ejemplo, 2 de Timoteo 2:12, que dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Luego, textos que indican que reinaremos con Cristo. Ahora, como se mencionó al principio de este versículo, el trono representa realeza y justicia. Entonces, si reinaremos con Él, también tendremos ese privilegio, inmerecido, por supuesto, de juzgar. En este verso que estamos leyendo, el versículo 4, dice el apóstol que ve las almas de los decapitados a causa del testimonio. Esto es en referencia a lo que se mencionó en Apocalipsis 6:9, en Apocalipsis 7:9, en Apocalipsis 12:11, en Apocalipsis 13:15 en adelante. Es decir, los que murieron por la cruenta persecución del anticristo. Por eso es interesante notar que la causa de su martirio se debe a la fidelidad a Jesús y a su palabra. Y obvio es que su muerte es porque no se sometieron al sistema del anticristo, así como también se opusieron a llevar el número de la bestia. Estos mártires resucitados en cuerpo y alma y espíritu también reinarán con Cristo por 1000 años. Es decir, murieron por causa de Cristo, resucitarán por y para Cristo. Qué interesante este. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es claro que la primera resurrección es para los redimidos, los santos,
los que han muerto en todo el tiempo del mensaje del Señor, los que recibieron unos de que vendría un Salvador y los otros que ya supimos que vino un Salvador. Entonces, esta resurrección es para los redimidos de todos los tiempos. Sin embargo, esta resurrección tiene que ser en un orden establecido según 1 Corintios 15:23. Dice, cada uno en su debido orden. Cristo, el primogénito, es decir, Cristo, las primicias, es decir, el primero en resucitar. Usted lo puede ver también en 1 Corintios 20. Luego, los que son de Cristo, es en referencia a los creyentes de la dispensación de la gracia o periodo de la iglesia. Y luego de esto, la resurrección de los dos testigos. Está ahora la resurrección de los santos también del Antiguo Testamento. Y por último, estos santos mártires que surgen de la tribulación. Todos los otros muertos sin Cristo, esto es interesante también, presta atención, resucitarán después de 1000 años, es decir, después de que haya concluido el reinado milenial de Jesucristo, pero resucitarán para juicio y condenación, según lo vamos a ver más adelante. Y aquí hay algo que quiero aclarar. Existen dos textos que algunos utilizan, principalmente los de la religión popular, diciendo que habrá un solo juicio, conocido como el juicio final, donde todos comparecerán frente al trono de Dios para recibir sentencia. Y tomo como base dos textos, Juan 5:29 y Daniel 12:2. Voy a leer Juan 5:29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Luego Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, aquí viene lo interesante. Si usted ve así, a simple vista, estos dos versículos, pareciera que hay razón en lo que ellos dicen, en que hay un solo juicio. Sin embargo, la Biblia misma, en su contexto, nos dice que entre la resurrección de los buenos, como aquí le llama, y la resurrección de los malos, como aquí también se les menciona, estos versículos, hay 1000 años de distancia, de diferencia. Es decir, primero la resurrección de los santos, pasa el milenio y resucitan los otros muertos, es decir, los que no tienen a Cristo, los cuales a partir de ahí, de ese milenio, de la conclusión del milenio, son juzgados para condenación eterna. El siguiente versículo nos lo va a confirmar, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con él. Usted entonces ya se dio cuenta que han pasado 1000 años. Esta es la quinta bienaventuranza de 7 que existen en este libro que estamos estudiando. Dice que son bienaventurados estos santos porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. También esta bienaventuranza contempla una segunda bendición: ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Estamos viendo el versículo 6, dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, esto va a ser un privilegio de los creyentes de reinar con Cristo por 1000 años. El verdadero creyente en Jesucristo, aquí usted probablemente ha escuchado esto dentro del ámbito cristiano. El verdadero creyente en Jesucristo nace 2 veces y muere una vez. En cambio,
el que no acepta a Jesucristo, el incrédulo, nace una vez y muere dos veces. Y esta segunda muerte, se describe en Apocalipsis 20:14. ¿Qué quiere decir que el cristiano nace dos veces y muere una vez? Bien, nace la primera vez cuando él ve la luz por medio del nacimiento, cuando nace de su mamá. Nace por primera vez físicamente, pero vuelve a nacer espiritualmente. Recuerde usted Juan 3, dice que el que no naciere de nuevo no puede tener la vida eterna. Entonces tiene que nacer nuevamente espiritualmente. E indefectiblemente algún día va a tener que morir. Sin embargo, cuando esta persona muere y ha muerto en la gracia de Dios, es decir, con Jesucristo en su corazón, esta persona tiene parte en esa primera resurrección. En cambio, el que no tiene a Cristo nace una sola vez. Es decir, el nacimiento natural, cuando es parido por su madre, pero va a morir dos veces. El día que la muerte normal llega a su vida, y el día en que sea separado para siempre al lago de fuego y azufre. Esta bienaventuranza es una bendición porque dice claramente que seremos sacerdotes de Dios y de su Hijo Jesucristo, y dice que reinaremos con Él por 1000 años. Todo creyente en Jesucristo, recordemos, sufrirá la muerte física si antes no experimenta el rapto. Y recordemos que en sí mismo la muerte significa separación. Cuando alguien muere, se separa el espíritu y el alma del cuerpo. Y luego en su momento Dios le resucitará. Quien muere sin Cristo, la segunda muerte consiste en estar separado de la presencia de Dios por la eternidad en el infierno. Y creo que como creyentes no nos hemos puesto a pensar y mucho menos a dimensionar esta bienaventuranza. Y cuando lo hagamos y seamos conscientes de ello, estoy seguro que nuestra conducta sufrirá un cambio radical. Imagínese usted, mi estimado hermano, mi estimado cristiano, imagínese usted tener el privilegio de estar vinculado con Cristo en su reinado milenial en virtud de su obra, es decir, en virtud de que usted reconoció el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Usted va a estar vinculado con Cristo en su reinado por 1000 años en un ministerio sacerdotal y también de juez. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Una vez cumplido el plazo especificado, recordemos que todo esto está controlado por Dios, el plazo ya especificado, el plazo definido y bajo determinación divina, se abre nuevamente el abismo para que Satanás sea suelto por un poco de tiempo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué tiene que estar atado 1000 años y luego tiene que soltarse por un poco de tiempo? Les soy honesto, no lo sé. Quizá para dejar en evidencia que un encierro, por largo que sea, jamás cambiará la naturaleza de Satanás. Versículo 8. Ya cuando sea saltado Satanás, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, en toda la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Una vez liberado Satanás, vuelve a lo suyo, a engañar a las naciones. Recordemos que Satanás es el padre de mentira. ¿Qué naciones? Recordemos, como lo explicábamos anteriormente, que muchos creyentes surgidos de la tribulación pasarán a la era milenial en sus cuerpos, estos se reproducirán y tal descendencia, aquí viene lo interesante, tal descendencia no adquirirá por herencia la salvación,
Por tanto, necesitarán reconocer, igual que usted y yo en este tiempo, reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, quien en ese tiempo estará física y visiblemente reinando y ejerciendo su gobierno teocrático. Bajo esa perspectiva milenial, la muerte será ausente. La tierra estará restaurada a su origen. Las circunstancias y ambiente favorable, controlado por Dios, propiciará una rápida repoblación de la tierra. Será la tierra con condiciones diferentes a las que hoy conocemos y experimentamos. Dice el texto claramente que serán 1000 años de paz. Aquí les dejo los textos, 1000 años de paz, dice Isaías 2:3. Dice también que será armonía en la naturaleza, que el desierto reverdecerá, que habrá prosperidad, que no habrá hambre y que no habrá enfermedad. Entonces será un tiempo propicio. Dice también que se repoblará la tierra. Ahí tenemos los textos que nos hablan, Isaías 65:23 sobre todo, o del 20 al 23, donde nos dice que una persona de 100 años será como niño. También Isaías 65:20 nos dice claramente que Jesucristo reinará. Esto solo por decir nada más algunas citas bíblicas. Habrá muchos en ese tiempo que harán, como le dije hace un momento, su profesión de fe, pero solo Dios y Jesucristo conocen los corazones. Y entre esos profesantes de ese tiempo habrá quienes se unirán a Satanás con el propósito de derrocar a Jesucristo. A estas naciones de todos los confines del planeta, recuerde que habla de los 4 ángulos de la tierra, como lo refiere el versículo, surge esta multitud incontable que el apóstol solo acierta a decir que son como la arena del mar. Y aquí viene la pregunta: ¿quiénes son Gog y Magog? La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan que no se refiere a los que son mencionados en Ezequiel 38. En el caso de citar a Gog en este versículo, es referencia a un enemigo ancestral del pueblo de Dios. Usted lo puede ver en el libro de Génesis. Y líder que está bajo las órdenes de Satanás. En el caso de Magog, en este versículo alude o da referencia o quiere decir que son los seguidores de Gog, alineados para esta última batalla. Este versículo nos presenta un tremendo contraste. Por un lado, el milenio, un tiempo perfecto, y por otro lado, la adición de personas rebeldes, seguidores de Satanás, en un último intento de arrebatar el trono de Dios y a su Hijo. Y tal situación, aquí viene lo interesante, solo demuestra y prueba que el hombre en las mejores circunstancias y en un ambiente por demás inmejorable es pecador y que sin Cristo está perdido. Y con esto también se demuestra que los juicios de Dios son justos. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí está lo que hicieron esas personas que se rebelaron en el último tiempo de los 1000 años. Dice, y subieron las naciones engañadas, en este caso, engañados por Satanás, por todo lo ancho de la tierra. Recuerde que decía los 4 ángulos, con el propósito de destruir a quienes gobiernan con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí el texto, rodearon el campamento de los santos, y así como la sede del gobierno milenial, que es Jerusalén, la ciudad amada. Esto lo ve Isaías 2 y Jeremías 3, que habla de la ciudad amada. A estas naciones en rebeldía les espera un juicio fulminante por parte de Dios.
El propósito de estos es de destruir el campamento de los santos y obviamente Dios los aniquila de manera fulminante. Aquí hay algo también que ver en cuanto a la simbología. El fuego regularmente en la Biblia es usado como juicio. Ahí tenemos estos textos para que usted los anote y vea también en su estudio personal todas estas referencias con respecto al fuego. Y la Biblia habla mucho acerca del fuego en más de 400 referencias. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para poder entender este texto, recuerde usted en Apocalipsis 19:20 que la bestia o el anticristo, junto con el falso profeta, finalmente en la batalla de Armagedón, fueron capturados y lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Ahora es el turno para enjuiciar a esta tercer integrante de esta tríada diabólica. ¿Cuál es la tríada diabólica? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás ahora es lanzado a este lugar mencionado. Y me llama la atención que la palabra lanzado, ya lo habíamos visto, del griego baló, indica ser arrojado de manera violenta. Estos tres serán atormentados eternamente. Es una acción que da a entender que este fuego retributivo no es para aniquilar o extinguir a nadie, sino más bien es un juicio eterno. Dice aquí, está exactamente el texto, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto echa abajo quienes predican la doctrina del aniquilamiento. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El gran trono blanco debemos entenderlo a partir del versículo 11 al versículo 15, y es necesario hacer la siguiente aclaración. Todas las personas en la larga historia de la humanidad que han muerto sin considerar en sus vidas la promesa del Salvador, viven en un lugar de tormento llamado Seol, en hebreo, o en Hades, en lengua griega. Ambas palabras significan lugar de los muertos. Es un lugar temporal de juicio, donde actualmente las almas de los incrédulos esperan ser resucitados y sentenciados para el día del juicio del gran trono blanco. ¿Por qué estos sí van al juicio final? Bien, porque los creyentes en Cristo ya fuimos juzgados en virtud del pago que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando usted se apropia el sacrificio de Jesucristo que hizo por usted, se reconoce usted como pecador, que necesita la salvación por parte de Cristo y que usted no puede hacer nada para obtener esa salvación, y le reconoce como su Dios y como su Salvador. En ese momento usted ya ha sido juzgado. Y dice la Escritura que todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, digo futuros porque dentro de nuestra humanidad vamos a seguir pecando, todos estos ya fueron perdonados. Entonces, recordemos también que hubo ya una primera resurrección, la de los santos, la que describimos en Apocalipsis 20, de 5 al 6. Esos santos, si usted y yo morimos ahorita, vamos a estar allí. Pero ahora le toca el turno de juicio a los impíos. En este pasaje escritural, el apóstol Juan nos presenta una escena que considero impresionante. Vemos un gran trono blanco y nos menciona quién lo ocupa.
Y esta descripción nos hace ver no solo su imponente tamaño que implica autoridad, sino también la importancia de este trono que denota gloria, majestad y autoridad. Ahora, con respecto al color blanco, este es un indicativo de justicia y santidad, pero sobre todo pureza. La imagen de este trono nos indica que del trono, saldrá un juicio imparcial. Y aunque la descripción del trono es impresionante e importante, también lo es quien está sentado en dicho trono, hecho que sugiere control y soberanía. Sabemos por la Escritura que aunque el Padre y el Hijo tienen su lugar en el trono, sin embargo, si usted ve en la Escritura, es al Hijo a quien se le dio la facultad de juzgar al hombre y todas las cosas. Tan solo le doy como referencia Juan 5, 22 al 27. Ahí tiene usted más textos. Tenemos que ver que este evento es algo sorprendente. Personalmente mi cabeza no logra entender ni comprender. Solo me hace pensar lo que dice el libro de Génesis, que así como por su palabra dijo, hágase, así también Dios, lo que conocemos como la creación de Dios, ahora en sentido inverso puede decir, sea deshecho. Y la palabra desecho, del griego luo, 3089 Strong, indica ser disuelto, es decir, quitar, soltar. Y esto me llega a pensar, o me lleva a pensar, en el texto de Juan que dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Es una expresión que considero que se refiere a la desaparición de la creación actual, misma que se encuentra vinculada al pecado del hombre. Recordemos que a partir del pecado de Adán y Eva, el mundo entra en esa vanidad. Y en tal situación pide la creación, lee usted Romanos 8, 19 al 23, la creación, dice ese texto, pide, gime, dice, ser redimida, es decir, eliminar todo vestigio de pecado. Algo para reflexionar. Hablo por mí. Pensando en lo siguiente. ¿Hasta dónde he contribuido con mi pecado que aún la tierra gime? La tierra pide a gritos ser redimida. Sin embargo, sé que en su misericordia Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, con la gran ventaja que ahora o en ese tiempo, ya con un cuerpo glorificado, no podré afectar su nueva creación. Le doy gracias a Dios Todopoderoso por ese regalo. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron lanzados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como se explicó en el versículo anterior, los muertos que aquí se mencionan son los humanos que vivieron en toda la historia de la creación y que no participaron en la primera resurrección, es decir, la resurrección de los santos. Y aunque se mencionan a estos muertos resucitados, esto es importante, no dice en qué cuerpo se presentan. Pero una vez más, creo que así como los cuerpos de los cristianos, de los santos, de los hijos de Dios, son transformados para poder estar en la presencia de Dios, de igual manera, pero en sentido inverso, a ver si me explico, estos muertos resucitarán con cuerpos transformados, pero o adaptados para experimentar el castigo eterno que les espera. Y esto yo lo veo como algo horrible.
como podemos ver, no son cuerpos glorificados, más bien son cuerpos adaptados para experimentar literalmente en carne propia el fuego eterno. Dice el texto de Marcos 9, 44 al 48, que déjese lo busco, donde el gusano de ellos no muere y el fuego de ellos, nunca se apaga. Necesitan experimentar ese castigo eterno. El versículo también nos dice que así como Dios no hace excepción de personas con respecto a la salvación, asimismo actuará para juicio hacia los grandes, así como con los pequeños, grandes quizá en importancia en la sociedad y pequeños en esa misma relación, en referencia a su influencia social. Probablemente también aquí incluya a los niños que ya tienen conciencia. Bien, de toda esa multitud, ahora estarán de pie, dice el texto, para escuchar el juicio y ante su presencia, la presencia de estas almas que van a estar de pie delante del Señor, los libros serán abiertos. Para entender esta imagen, en los juzgados de esta tierra, los presos que están de pie, o los presos más bien, tienen que estar de pie delante del juez para escuchar lo que se conoce en derecho penal como el auto de formal prisión. Algo parecido sucederá con quienes estarán de pie delante del trono para escuchar el veredicto que les espera. En la justicia de Dios, con la apertura de los libros de las obras de los hombres, Él manifiesta a los que están en pie el testimonio o prueba judicial escrita en esos libros. Es decir, ahí estará escrita la biografía de cada individuo misma, que testificará en su contra con un cúmulo de acusaciones que le testifican en contra suya y que rechazaron la oportunidad de vida. Personalmente, no imagino la cara de estos oyentes cuando el Señor saque a luz las obras de estos resucitados y todos vean lo escrito acerca de sus acciones en cada libro. Y me supongo que muchos tratarán de justificarse diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hice esto. ¿Y qué dice el Señor? No los conozco. Algunos comentaristas de la Escritura dicen que hay por lo menos 5 libros que están asociados con estos libros que habla aquí. El libro de la conciencia, en Romanos 2:15, dice, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Está el libro de las palabras secretas, versículo 16, dice: el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio de Dios. El libro de las palabras ociosas, Mateo 12, 36 al 37, que los hombres darán cuenta de esas palabras ociosas. El libro de las obras, dice Mateo 16, 17, que Dios lleva un registro de todas esas obras. Y el último libro, el libro de la vida, donde están inscritos todos los que hicieron su decisión por Jesucristo. Qué difícil. Tal vez muchos de estos individuos tengan muchas buenas obras, moralmente hablando, por supuesto. Sin embargo, Dios muestra la evidencia final y concluyente, que es el libro de la vida, que determina la situación final de cada ser, y quien aquí no encuentre su nombre escrito, tal persona es condenada al infierno. Una vez más, queda demostrado que la salvación no es por obras, es por gracias. Es importante entonces señalar que en la Biblia encontramos varios juicios y este es uno de ellos.
Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos sabemos que del mar hay grandes profundidades, difíciles de explorar. También sabemos que los que han muerto en el mar, difícilmente sus cuerpos son rescatados precisamente por lo profundo. El pensamiento judío dice que si no hay cuerpo, no hay resurrección, y su espíritu quedaría vagando por siempre. Sin embargo, por la guía del Espíritu Santo, que inspiró a los apóstoles mencionar, en este caso al apóstol Juan, mencionar al mar, dando a entender con base a estos argumentos que aún los muertos cuyos cuerpos no se han encontrado, estos resucitarán, en este caso, para condenación. Recordemos que para este tiempo los muertos en Cristo ya resucitaron y están con Él. Aquí en este rubro también se incluyen los que han sido devorados por fieras, los que han muerto calcinados o los desaparecidos por cualquier causa y cuyos cuerpos no han sido rescatados o localizados. Y vaya que en México hay mucho de eso. Pero Dios en su omnisciencia conoce dónde está cada cuerpo. Estos muertos sin Cristo serán entregados, es decir, la muerte y el Hades, para juicio con cuerpos no glorificados, pero transformados, lo repito, para que de manera consciente experimenten los horrores del castigo. Por eso tienen que estar en cuerpo, espíritu y mente. Con respecto a la muerte y el Hades, que dice que la muerte y el Hades se entregaron a los muertos, la explicación sería la muerte o el sepulcro entregan los cuerpos, el Hades entrega el alma y el espíritu de estos muertos. Recordemos que se van a contar para que físicamente en espíritu, alma y cuerpo estén presentes delante del gran trono blanco y ser juzgados cada uno según sus obras. Esta última expresión me hace pensar también en aquellos que no supieron nada del mensaje de salvación. Me refiero a aquellos ancestros o tribus que jamás les llegó el mensaje de la promesa. De estos, el pensar de muchos eruditos de la Biblia nos dice que no serán juzgados ni por la fe, ni por la ley, pero sí por su conciencia, como si hubieran conocido la ley. Usted tiene el texto de Romanos 2:12, y no pretendo ni dogmatizar con este pensar. Chéquenlo usted en su Biblia. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este versículo viene en memoria lo que dice 1 Corintios 15:26, luego del 54 al 56, también Hebreos 2:14, donde el escritor nos dice, o los escritores nos dicen que la muerte fue vencida por la resurrección del Señor Jesucristo. Y con base a estos versículos que aquí cito, podemos darnos cuenta que la sentencia ya está dada. Solo que hasta ese momento del juicio del gran trono blanco, será ejecutada, la cual consiste en lanzar a la muerte y al Hades al lago de fuego, en evidencia de que ya no existirán más. En todo caso, ¿a quién más juzgaría? Ahora, cabe señalar, según lo dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 25:41, este lugar de tormento ya está listo, y quienes lo van a inaugurar son primeramente el anticristo y el falso profeta. Recuerde Apocalipsis 19:20. Después le sigue Satanás 20:7. Y por último, todos los impíos de todos los tiempos. Para estos será la muerte segunda. Para tener una idea de esto, en el Antiguo Testamento se menciona el valle de Hinnom o el valle de Tofet.
Segundo de Reyes, usted lo puede encontrar 23:10. Es un lugar donde se ofrecían sacrificios humanos a Moloc. De esto también nos da referencia Jeremías 19. Pero ya en el Nuevo Testamento, en la época del Señor Jesucristo, este era el basurero de la ciudad, que por lo general siempre estaba encendido. En este lugar se echaban también a los animales muertos, así como los criminales ajusticiados. Quizá con este ejemplo se nos esté indicando que el lago de fuego sea considerado, perdone la expresión, pero como el basurero de Dios, con un fuego que nunca se apaga. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Consideremos desde el inicio de este capítulo que muerte es separación. En el caso de este versículo, estos impíos sufrirán las consecuencias de su rechazo a Jesucristo, es decir, estarán separados por siempre de la presencia de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 1:9, dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por siempre. Este es un horrible lugar y nadie puede presentar excusa, menos aún en la actualidad, donde hay muchas maneras y formas de accesar y tenemos a la mano muchos lugares donde accesar información acerca de la Escritura y acerca de Jesucristo. La Biblia ha sido desechada, vituperada, la han querido deshacer, mas su palabra, como dice el mismo texto, permanece. Sin embargo, podemos darnos cuenta que su palabra no es difícil de entender ni de obedecer. Cuando dice la palabra no robarás, le pregunto a usted, ¿sí lo entiende? ¿Le es difícil no obedecer? No mentir, dice la Escritura. ¿Le es difícil no mentir? ¿Sí lo entiende? Entonces, así de sencillo será el juicio de Dios. Los santos estaremos en su presencia, mas los impíos estarán en el infierno. La Biblia es bastante vasta en la enseñanza del infierno, de modo que no hay excusa ni pretexto. Creo que en ese lugar se escucharán dos canciones, y no lo digo en son de chiste ni de burla, lo digo con toda la seriedad. Creo que en el infierno se escucharán al menos dos canciones que usted conoce. Una es A Mi Manera y la segunda es Yo Sigo Siendo el Rey, para los que son de México. Tal vez haya otras, pero esas dos melodías son emblemáticas al orgullo humano, porque muchos quisieron vivir a su manera cuando la palabra de Dios nos dicta cómo vivir, y otros en su orgullo exacerbado vivieron sintiéndose el rey cuando no saben que son miserables delante de Dios, y si lo saben, su soberbia los ciega. Mucha gente piensa que Dios es solo amor, de tal forma que estas personas no conciben ni aceptan el juicio de Dios, y que si ejerce su juicio para tales personas, Dios no es amoroso. Debemos entender lo siguiente: Dios es amor, y la evidencia más grande de ese amor es que dio a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados. Pero el infierno también es una evidencia de su justicia para quien decide ignorarlo o rechazarlos. Ambos atributos de Dios, el amor y la justicia, no pueden estar separados. Dejo aquí las preguntas de repaso de este capítulo para que usted las anote, las estudie. Si tiene usted esa oportunidad de compartir esta enseñanza, instruya a otros. También esto le va a ayudar a su vida personal, a su estudio personal, ampliará su panorama sobre este libro de Apocalipsis. Recuerde el capítulo 1 que hay una bienaventuranza para el que oye, lee y
guarda esta escritura. Una vez más, mi estimado videoescucha, gracias por su atención. Y recordándole que la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios le bendiga.